Estamos a 11 días de comenzar con la fiesta de tabernáculos. Una fiesta de alegría, muy esperada por todos. Fíjense que en Salmo 133, es una escritura muy hermosa para describir esa fiesta de tabernáculos. Yo la voy a leer en lenguaje de traducción del lenguaje actual, y dice así el Salmo 133. No hay nada más bello ni más agradable que ver a los hermanos vivir juntos y en armonía. Es tan agradable ver esto como oler el buen perfume de los sacerdotes, perfume que corre de la cabeza a los pies. Es tan agradable como la lluvia del norte que cae en el monte Hermón y corre a Jerusalén, en el sur. A quienes viven así, Dios los bendice con una larga vida. Un hermoso salmo que describe ese momento en que estamos en la fiesta de los tabernáculos, juntos compartiendo por esos días allá, ¿cierto? 8 días estamos ahí en la fiesta de tabernáculos y el 8º día. Y hoy, este sábado, como lo mencionó don Jaime, que se encuentra en medio de 2 fiestas santas, he encontrado que es oportuno hablar sobre un tema que nos ayudará a sacarle provecho a la fiesta de tabernáculos, y podría decir no solo a la fiesta, sino que también en nuestro caminar como cristianos. Y para iniciar este mensaje los quiero invitar a que leamos una escritura que nos enmarca sobre lo que somos de forma individual y también nos enmarca de lo que somos de forma grupal como iglesia. Vamos a la escritura de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esta escritura nos deja 5 características de lo que somos. Y es esencial que las tengamos presentes. Es algo que debemos mantenernos siempre recordando de lo que somos. Porque esta escritura, al leerla, nos desarma de lo que somos. Nos desarma el orgullo, nos desarma la hipocresía, nos desarma la mentira, en fin, nos desarma las obras de la carne que se enumeran ahí en Gálatas en el capítulo 5, entre los versículos 19 y 21. No iremos allá porque pienso que todos conocemos esa escritura, tenemos la claridad cuáles son esas obras de la carne, pero sí me gustaría que tengamos presente estas 5 características de lo que somos, las que nos llevarán a trabajar de forma colaborativa. El título de este mensaje es La importancia de la colaboración. La importancia de la colaboración. Y esta escritura en particular, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, la primera característica que nos muestra es que somos linaje escogido. Somos linaje escogido. La segunda característica, somos
un real sacerdocio. Somos un real sacerdocio. La tercera característica, somos nación santa. Somos nación santa. La cuarta característica, somos un pueblo adquirido por Dios. Somos un pueblo adquirido por Dios. Y la quinta característica, somos voceros de las verdades de Dios. Somos voceros de las verdades de Dios. Como mencioné, al tener presente estas 5 características de lo que somos, nos ayudará a considerar nuestras actitudes dentro del cuerpo de Cristo, individualmente y colectivamente. Porque somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, un pueblo adquirido por Dios y anunciamos las verdades de Dios. En esta oportunidad me voy a centrar principalmente, como es el título de este mensaje, teniendo estas características de lo que somos, a la colaboración. Y al hablar de colaboración, no sacando de nuestra mente estas 5 características de lo que somos. Y para antes de seguir, quiero definir qué es colaboración. Colaboración es, en una definición sencilla del diccionario, es el proceso de trabajar juntos. Proceso de trabajar juntos. Y una definición más detallada dice que la colaboración es la acción conjunta, coordinada y cooperativa de 2 o más personas o entidades, cuyos esfuerzos se suman para lograr una meta en común. Esa definición nos enmarca. Todos vamos a una meta en común. Por lo tanto, todos debemos estar en este plano. La colaboración es un descubrimiento colectivo y una alineación en torno a una misión dada, ya sea pequeña o esa misión sea grande, que lleva a un equipo a ejecutar una serie de proyectos compartidos en los que cada miembro, cada integrante del equipo dona sus dones y habilidades para el logro de esa misión. Cada uno en particular dona algo para que ese conjunto de personas, ese conjunto colaborativo, lleguen a esa meta en común. Y en las Escrituras encontramos a una persona que nos da un ejemplo de colaborativo, y es Nehemías. Él nos dio un ejemplo sorprendente de cómo hacer la obra de Dios mediante lo que se llama colaboración. Así que los invito a que veamos el ejemplo de colaboración de Nehemías, y es la obra de reconstrucción de Jerusalén, ya que se había estancado en otras 2 oportunidades anteriores. Los judíos que habían regresado del exilio se encontraban en gran angustia y oprobio, como lo dice ahí Nehemías capítulo 1, versículo 3. Veamos Nehemías capítulo 1, versículo 3. Nehemías capítulo 1, versículo 3. Dice: y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando Nehemías recibió la noticia,
¿Qué hizo Nehemías? Buscó a Dios. Buscó al Dios Todopoderoso en oración. Además ayunó y hizo ayuno con un sincero arrepentimiento. Versículo 4. Dice, cuando oí estas palabras, Nehemías dice, cuando oí estas palabras, dice, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije, te ruego, oh eterno Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Para Nehemías, entregarse a la oración era una viva realidad, algo que nosotros también tenemos que hacer. Y además era algo que surgía en él de forma inmediata y espontánea. Su primera reacción era siempre volverse a Dios cuando estaba en dificultades. Una cualidad que debe tener todo hombre que tiene clara su posición ante Dios. Veamos qué sucede después de esta oración tan profunda que hace Nehemías. Dios concede a su favor, a su petición. En ese tiempo, Artajerjes, que era rey de Persia, y Nehemías era su copero, le da una respuesta. Veamos ahí Nehemías capítulo 2, versículo 1. Nehemías capítulo 2, versículo 1. Dice, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Fíjense que inmediatamente Nehemías oró otra vez a Dios. Él no tomaba sus propias decisiones, involucraba a Dios en todo. Dice, entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Después de esto comienza la colaboración. Esa colaboración en la construcción del muro. Nehemías viajó a Jerusalén y observó el proyecto que se iba a llevar a cabo. Se dirigió a los judíos, a los sacerdotes, a los nobles, a los funcionarios y a los demás que estaban haciendo el trabajo en la muralla. Y luego explicó que había recibido la aprobación del rey y también el favor de Dios para reconstruir Jerusalén. Ahí en Nehemías capítulo 2, en el versículo 17. Les dije pues, Nehemías capítulo 2, versículo 17. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos
y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. En conjunto trabajaron. Inmediatamente cuando Nehemías les dijo que colaboraran, inmediatamente los que estaban ahí trabajando le dijeron: levantémonos y edifiquemos. Todos trabajaron juntos y estaban entusiasmados haciendo la obra. Ahí en Nehemías capítulo 4, versículo 6. Nehemías capítulo 4, versículo 6. Dice: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Todos trabajaron en esa construcción de esa muralla. No obstante, surgieron dificultades y habían conspiraciones para atacar a Jerusalén. Ahí en el versículo 7 nos dice lo siguiente: pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. ¿Qué hicieron Nehemías y el pueblo? Versículo 9. Nuevamente, ¿qué hizo Nehemías? Dice: entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Versículo 15. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. No dejaban de trabajar. Mantenían su obra, mantenían su trabajo en conjunto, en colaboración, participando de esta tarea de edificar el muro. La muralla fue defendida con éxito contra los enemigos. Se hizo frente a la opresión de forma adecuada y se frustró esa conspiración malvada que le estaban haciendo. Como dice el versículo 17, con una mano trabajaban en la obra y con la otra defendían la obra. Así era ese trabajo colaborativo que tenían ellos. La muralla al fin terminada. ¿Gracias a qué? A esa importancia de la colaboración. Todos manos a la obra, sin perder la fortaleza, sin perder de vista lo que es la cooperación que brinda Dios a su pueblo santo. Él nos dice que tenemos que colaborar. Y cuando nos recordamos esas 5 características que leímos en Primera de Pedro, como santos de Dios, debemos estar en esa tarea colaborativa. A la importancia de la colaboración, Nehemías dijo lo siguiente ahí en el capítulo 6, versículo 15. Dice: fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Dios siempre va a estar con nosotros
haciendo la obra, si nosotros también estamos haciendo la obra. Si vamos al Nuevo Testamento, este es un ejemplo del que vimos de cómo Nehemías trabajó en conjunto, trabajó con el pueblo de Dios e hizo este trabajo colaborativo con todos, y todos trabajaron con Nehemías. Veamos ahora el Nuevo Testamento, ahí en Hechos capítulo 6, versículo 1, ahí también tenemos otro ejemplo de encontramos otro trabajo colaborativo. Hechos capítulo 6, lo vimos en el estudio bíblico de Hechos. Hechos capítulo 6, versículo 1. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Cuando leemos ahí el versículo 3, cuando habla de hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, uno se va a las 5 características que hemos analizado al principio de Segunda de Pedro. Varones que cumplían con esas características. El versículo 4 dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó, dice, la propuesta a toda la multitud. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Aquí vemos a hombres que entregaron esa colaboración en el servicio de atención a los necesitados. Sin duda todos ellos tienen esas características que se encuadran a las 5 características que menciona Pedro y que vimos al comienzo de este mensaje. Ahora, ¿cuál es la importancia de la colaboración en la iglesia hoy? ¿Qué importancia tiene la colaboración eficaz de la obra de la iglesia? Veamos 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Somos un solo cuerpo. Versículo 14. Dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, dice, porque no soy mano, no soy el cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Versículo 27. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Todos tenemos una función. Todos podemos estar en esta tarea colaborativa. Dios diseñó el cuerpo humano para que fuera interdependiente de cada miembro del cuerpo. Y por analogía, la iglesia debería funcionar de la misma manera. Entonces, ¿cómo puede la colaboración mejorar nuestro trabajo colectivo?
¿Cómo puede la colaboración mejorar nuestro trabajo colectivo? La colaboración es una herramienta valiosa y se puede ver en distintos escenarios, ya sea en el matrimonio, en la familia, en la comunidad donde nos desenvolvemos, en los proyectos laborales, en la universidad, por supuesto aquí en la iglesia, y lo vamos a ver también en el reino de Dios. Dios nos dice que en el milenio trabajaremos todos juntos con Jesucristo. Vamos a estar en un trabajo colaborativo. Y la colaboración entonces es esencial para el crecimiento de cada uno, de cada persona. Es esencial. Dios nos ha creado a cada uno de nosotros para crear, construir y trabajar en pos de su reino. Y el trabajo colaborativo, ese trabajo en equipo, también lo que logra es que infunde un sentido de pertenencia. La iglesia me pertenece. Sentimos que todos unidos nos pertenecemos, los unos a los otros. Y de esa forma nos preocupamos del uno al otro. Y nos proporciona también la aceptación individual de cada proyecto en equipo. Entonces, involucrarnos como miembros de nuestra iglesia en el proceso de colaboración, les aseguro que da ánimo. Ser parte activa y estar ansioso por colaborar, por decirlo de alguna forma, por dar su tiempo y contribuir con sus habilidades y capacidades a la obra, es de mucho beneficio personal. Y también es de mucho beneficio colectivo y para la iglesia. Entonces debemos comprender que los procesos y equipos colaborativos son esenciales para un sentido de propiedad de la misión de la iglesia. Trabajar de esa forma colaborativa proporciona aliento, proporciona motivación, proporciona inspiración para cada miembro, porque la colaboración permite lograr mucho más que si se hace solo. Todos somos importantes y cada uno puede entregar su aporte en esta importancia de la colaboración. No nos pongamos solos las trabas. A veces pasa que uno se pone las propias trabas. O a veces esperamos que otro lo haga. O esperamos que otro lo tiene que hacer. El trabajo colaborativo no es así. Todos somos importantes. Cada uno puede aportar. Jesús en el Sermón del Monte, ahí entregó un principio que se puede aplicar a la importancia de la colaboración. Y está en Mateo capítulo 5, versículo 41. Mateo capítulo 5, en el versículo 41. Mateo capítulo 5. Versículo 41. Dice: y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. A cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. La milla extra no se trata de una obligación legal o moral, sino de una actitud voluntaria de dar más de lo que se espera. Eso es la milla extra. Jesús aquí estaba hablando a personas comunes y corrientes,
a quienes les enseñó que la verdadera felicidad no se encontraba en la riqueza o el poder, sino en el servicio y la generosidad. Entonces la milla extra, por lo tanto, es una forma de vivir con propósito, de hacer una diferencia positiva en el entorno que nos movemos. Entonces la colaboración viene a ser parte de esa milla extra que uno puede entregar. Y cuando la entregamos, podremos comprobar que nos traerá beneficios, nos traerá mayor satisfacción personal, nos traerá también crecimiento espiritual, ya que estaremos desarrollando el fruto del Espíritu Santo. Y además, generamos impacto positivo a los demás. Por eso, hermanos, consideremos la importancia de la colaboración. Ahí en Efesios 4, versículo 16, nos dice lo siguiente. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Versículo 16. Dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En este versículo el apóstol Pablo está hablando sobre la importancia de la unidad y el trabajo en conjunto en la iglesia. Como les decía, cada miembro tiene un papel y una función específica. Y todos debemos trabajar juntos en amor para el crecimiento y desarrollo de la iglesia. Al igual que un cuerpo humano, donde cada parte tiene una función vital, la iglesia también requiere de todos sus miembros trabajando colectivamente. Cada miembro activo contribuye al crecimiento del cuerpo que es la iglesia. Y el amor es el pegamento que une todo esto y lo hace funcionar correctamente. Así que, hermanos, llevemos esto para la fiesta de los tabernáculos. Aprovechemos ese momento también para desarrollarlo. Y también aprovechemos de desarrollarlo en nuestro caminar cristiano. Veremos sus beneficios. Veremos el aporte. Para terminar, lo quiero hacer con la escritura de Colosenses capítulo 3, versículo 23. Colosenses capítulo 3, versículo 23. Y lo quiero hacer con la versión Palabra de Dios para Todos. Y dice de la siguiente forma, Colosenses capítulo 3, versículo 23 y 24. Cuando hagan cualquier trabajo, háganlo de todo corazón, como si estuvieran trabajando para el Señor y no para los seres humanos. Recuerden que ustedes van a recibir la recompensa del Señor, que Dios le prometió a su pueblo, pues ustedes sirven a Cristo el Señor. No olvidemos que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y anunciamos las virtudes del reino. Con esas 5 características, nuestra tarea colaborativa debiera aumentar
y crecer. Y va a ser un beneficio para cada uno de nosotros. Buenas tardes, hermanos. Sigamos disfrutando de este hermoso día sábado.